Hola, bienvenidos, ya se están sumando, nos estamos conectando y lo estamos esperando hoy a Julián León Camargo para conversar con él. Aquí vemos. No, todavía no. No lo encuentro a Julián. A ver si lo encuentro ahora. No, todavía no. No sé qué está pasando. Se nos quedó dormido el artista. O tiene algún problema de conexión, no creo, porque recién nos hablamos. A ver, le vamos a escribir. A ver si ya se unió. No lo veo, Julián. No lo encontramos, el artista. Vamos a esperar unos segunditos más a ver si me responde. Que alguien lo llame a Julián y le avise. Se olvidó de la cita. A ver, Marce, si lo llamas vos. Acá está, muy bien. A ver, Julián, si tengo aquí, muy bien. Se hizo rogar, pero llegó, ahí se está conectando. Hola, Hola, como Julián, me dejaste sola. perdóname, me fui a servir un vaso con agua y Está calculé muy mal bien. el tiempo. ¿Cómo va todo bien? Ya estaba pidiéndole a tus amigos que alguien lo llame y le avise, se olvidó de la Sí, me cita. empezaron a llegar muchos mensajes. Julián, ¿dónde estás? Hola Bueno, a todos los que gracias, están por acá. gracias. Sí, Gracias Maggie, que me escribió, a Marcela también me escribió. sí, sí. Bueno, ya está, bueno, me dejaron plantada. Lo siento. Qué horror. No, perdón, perdón, perdón. No, por favor. Bueno, arrancamos bien. Esta es una charla así como muy amigable. Bueno, los que están conectados son todos amigos, la mayoría que te conocen, pero de todos modos lo vamos a repetir. ¿Eh? Muy bien, ok. Julián León Camargo, bienvenido a Arte Online, a esta conversación que vamos a tener hoy. Vamos a recorrer un poco tu trabajo. Bueno, vos sos un personaje con muchos saberes. Sos artista visual de la Universidad de los Andes de Bogotá, historiador, investigador, licenciado en teología, pasaste por el programa de artistas de la Ditela. Y un dato extra que me encantó, que no me voy a prohibir decirlo, que sos chef. Eso es cierto.
Fue un pequeño lapsus en mi vida, pero se mantiene todavía. Práctica de la casa, pero sí, sigo siendo chef. Eso es genial, tu señora Y está feliz. en la cuarentena es muy útil. Creo que igual, creo que la cuarentena ha hecho, de todos nos ha hecho chefs, no sé, como todo el mundo está haciendo pan, todo el mundo está haciendo pizzas, budines y cosas así. Todos vamos a llegar a Pu- volver gordos de la cuarentena, creo yo. Todos publican, pero yo no sé, qué sé yo. No, hasta, Quisiera probar. hasta no probar no se sabe, sí, es cierto. Bueno, actualmente sos artista de Miranda Bosch, docente, y además, bueno, dirigís la Fundación San Andrés. El espacio cultural San Andrés, pero sí. Perdón, el Espacio Cultural San Andrés. Gracias por la corrección. Bueno, y un poco el motivo que nos reúne es conversar contigo, hacer como un recorrido por tu último trabajo y tu última preocupación, que es tu relación con la pintura. Sí, es una relación particular. Eh, No sé si nos querés contar algo. bueno, por ahí podríamos empezar, sí, por lo más cercano, que es lo que estoy haciendo ahora. Ujú. Eh, Empezó desde el año pasado realmente. Me topé con un dibujo. Estaba leyendo como un texto sobre biología, porque quería leer un poco sobre poshumanismo, realmente estaba leyendo sobre poshumanismo y sobre diferentes como posiciones más del lado de lo biológico, y relaciones posibles con el arte, porque bueno, para mis clases de historia del arte y de arte contemporáneo estaba preparando algún cruce entre arte y ciencia, Mm. y me encontré un dibujito que me dejó anonadado. Es un pequeño diagrama, un esquema que de hecho lo tengo por ahí en mi Instagram, que me pareció muy hermoso, un arbolito, son líneas básicamente. Y cuando leí más sobre el dibujo es la primera vez que Darwin eh, tenía, o intentó diagramar el árbol el origen de las especies, el árbol de la vida en la Tierra. Y es muy hermoso porque es un dibujo y siempre me sorprendió como esa relación extraña que hay entre la ciencia, que supuestamente es como una relación muy dura, ¿no? Un pensamiento muy esquemático y ordenado, y me parecía como muy genial que la única manera en la que Darwin podía planteárselo, algo completamente absurdo para su época, fue hacer un dibujo. Eh, y entonces nada, como que quedé como un poco atrapado con esa situación, no entendía muy bien por qué era me interesaba tanto. Y luego tuve que dar otra clase sobre arte abstracto, sobre abstracción, Mm. y siempre utilizo el ejemplo de Mondrian, de todo el proceso del árbol de Mondrian. Y dije, ah, es por esto. Ahí fue. Porque dije, Mondrian, tratando de encontrar la esencia del árbol, encuentra la esencia de la pintura, que es una locura, ¿no? Como él trató de encontrar la esencia del árbol, un pensamiento muy neoplatónico. Y Mm. Darwin tratando de dibujar la esencia o diagramar la esencia de la vida, ¿no? Termina diagramando un árbol. Y algo ahí se me cerró. Entonces volví al libro de Darwin, como al origen de las especies, la famosa Mm. obra en la que él tira como esta información por primera vez. Y encontré un texto muy hermoso donde explicaba la metáfora del árbol de la vida, qué sé yo, el origen de las especies, y decía que las especies que han muerto a lo largo de los millones de años en la Tierra, no perecen completamente, sino que se vuelven un sedimento para las nuevas especies. Nosotros, de hecho, hoy en día usamos petróleo, que son miles de especies y de plantas y animales que murieron. Y tiene una frase que es, el árbol de la vida llena con sus ramas rotas y muertas la corteza de la tierra. Y dije, ah, es pintura. De la misma manera funciona para mí la pintura. Son capas y capas de superficie que se sobreponen unas sobre otras, muchas que quedan completamente ocultadas detrás de otras, pero que terminan generando como algo que pasa después, que de una otra manera funciona. Eh, y dije, ah, ya está, es eso. Y empecé como a, no sabía muy bien, y quería como dibujar el árbol pintar realmente el árbol de Darwin. Empecé a volverlo, es un esquema muy hermoso, lo volví como una especie de fractal que se abre digitalmente, todo esto. Mm. Y luego cuando lo iba a hacer manualmente, no me sentía a gusto de hacer el dibujo. Dije, no, no quiero dibujarlo.
quiero utilizar la imagen tal cual y de eso me remitió a una técnica muy conocida pictórica que es la serigrafía. Ujú. Así que me fui a España. No me fui a España precisamente a eso, pero tenía que ir a España porque Estabas por allí. estaba por ahí. No, estaba, normalmente con un grupo que tenemos una asociación que se llama Coordenadas, damos clases a diferentes personas, coleccionistas de Sí, arte, y hacemos viajes y recorridos por ferias, y siempre vamos a Arco porque, bueno, es una de las ferias con más presencia latinoamericana. claro. Y dije, bueno, ya que voy a ir a hacer una residencia, así que me inscribí en las residencias de Raro, que son unas Sí. residencias, una red de residencias muy interesante, que hay varios colombianos también ahí trabajando, y bueno, y españoles y argentinos y argentinas. Por medio de ellos terminé en un lugar que se llama La Tabacalera, en Madrid, aprendiendo serigrafía. Entonces estuve en el taller de serigrafía en La Tabacalera, no la sabía manejar muy bien, la serigrafía, así que tuve que reaprenderla totalmente y ahí empecé a trabajar directamente con serigrafía. Entonces empecé a hacer los chablones, que son como las imágenes base, y Sí. esas imágenes normalmente lo que hacen para la gente que está oyendo, que no sabe cómo funciona la serigrafía, viste que hay remeras que tienes como que te pones el letrero, una remera que tiene como un aviso, qué sé yo. Normalmente antes, hoy en día los hacen con otra técnica, pero también se utiliza mucho la serigrafía, ¿no? Como, de Sí. hecho, no, esto no. Estos dibujitos son con otra técnica que se llama sublimación, que también es súper interesante, pero es otra cosa. Pero no, los letreros normalmente son como una especie de plantilla que pasas pintura y vas haciendo copias. La idea es serigrafía, copias de la... Lo que yo hago es un tamal, básicamente, y es hacer una serigrafía mal, porque la serigrafía sirve realmente para generar copias. Y yo lo Sí. que hago es hacerlo sobre la misma superficie una y otra y otra y otra vez hasta que se genera, bueno, un mapa pictórico como ese que está atrás. Y en fin. Y nada, estoy haciendo como es una serie de pinturas bastante grandes. Ahí creo que puedo girar un poquito esto. Sí. Muy grandes, enormes. Ahorita les puedo mostrar un poquito más. Esta Sí. es mi casa. Y estoy trabajando básicamente con eso. Y cuando llegué acá, íbamos a mostrarlas con la galería, iba a ser una muestra en Munar, Sí. muy lindo ahí en La Boca, que es un proyecto como muy interesante donde las galerías pueden hacer, digamos, obras un poco más grandes, instalacionales. Y nada, yo llegué el 4 de marzo, con fiebre, con pérdida del olfato, con mucha Ah, tos. bien. Y de la misma manera que me tuve que encerrar yo, bueno, se suspendió esa muestra por la cuarentena. Y luego me enteré que ese árbol de Darwin todavía se usa hoy en la actualidad para hacer el mapa filogenético del COVID. Del COVID. Entonces, nada, estoy Así que encerrado. ya todo un adelantado. Vos tenés Sí, toda esta cuestión en este nuevo trabajo, bueno, como esa relación entre el texto y la pintura. Y lo que comentabas antes, bueno, que todo nacía a raíz de este dibujo eh, que había armado Darwin, pero vos no querés que aparezca un pensamiento dibujístico en tu obra, sí, hay como en una tu especie pintura. de... Bueno, lo que pasa es que eso tendríamos que ir como hacia atrás. Sí, Eh, la relación con la pintura, creo que la relación de cualquier artista con cualquier medio es una relación con conflictos, porque si no hubiera conflicto no lo haríamos, básicamente, ¿no? Creo que el sí, conflicto, en el buen sentido, ¿no? El conflicto es como un potenciador de posibilidades. Eh, creo que de hecho, lo digo siempre, para mí la diferencia entre un pintor artesano o diseñador o decorador, que son como profesiones y ramas muy ya formadas, digamos, en el arte, digo, en la historia, con un pintor artista, es que el pintor artista, de la misma manera que el fotógrafo artista o el escultor artista, duda. El pintor artista no cree en la pintura. Creo que esa es una cosa como muy importante. Hay como una especie de duda o de crisis con el medio. Como que nunca es suficiente, como que no creemos completamente en ese truco, en esa especie de magia. Mientras que el otro mago, normalmente el artesano, confía plenamente. Hay un caso como muy emblemático que es la fotografía. Los fotógrafos de, digamos, de oficio no mm, dudan de la fotografía. Si dudan, se mueren de hambre. Necesitan creer en eso. Toman la foto, creen en el artificio, lo desarrollan de la mejor manera posible, muy técnicamente.
pero luego uno ve artistas que toman la fotografía y empiezan a dudar del artificio. Su trabajo es un poco dudar, porque dudando del artificio también la llevan a otros lugares y la conectan con pensamientos un poco más amplios, porque finalmente la búsqueda no es hacer una foto, sino generar un pensamiento o algún tipo de relación con el mundo distinta. Y a mí me pasa un poquito eso con la pintura. Creo que no creo totalmente, de hecho hasta hace muy poco no aceptaba que lo que yo hiciera, o no me aceptaba a mí mismo como un pintor, pero, Esa pero era la siguiente pregunta. ¿Te sentís pintor? ¿Te presentás como pintor? no, no, me presento como artista. Me presento como artista, porque bueno, creo que a eso me dedico ya hace un tiempito, pero, y a veces no me presento como pintor. No porque tenga nada en contra de los pintores, de hecho me encanta la pintura. La pintura es una cosa que a mí me vuelve loco en todos los sentidos desde siempre, como que estoy hipnotizado todo el tiempo con eso, pero también porque de una u otra manera comprendo esto que estoy diciendo. Creo que me Sí. interesa que mi trabajo sea leído más como desde a una especie de reflexión sobre la pintura misma. Entonces, en ese sentido, es como uno se pone como normas o reglas, como los niños, hablábamos la vez pasada, perdón, pero tengo que citar esa Sí, conversación que sí, tuvimos, sí, sí, que estuvo porque, genial. viste, como cuando los niños juegan, el piso es lava, o bueno, juegan, ¿no? Como el piso es lava, entonces no puedes tocar el No suelo, puedes pisar. no puedes pisar, y sabes que el piso no es lava, es un juego, pero se te va la vida, no puedes tocarlo porque te morís, ¿no? Como es una cosa, y es un juego muy serio al mismo tiempo, hay como mucha seriedad en el juego de los niños. Y entonces tienes que empezar a poner reglas, bueno, ¿qué puedes? Cojín si se puede, o si se puede en las sillas, pero no se puede en una alfombra, porque la alfombra, como no tiene sentido, pero dentro de la misma lógica construyes reglas y normas para poder como habitar esa lógica de juego. Cualquier juego tiene normas y reglas, los que no tendría sentido. Y en ese sentido el juego de la pintura también uno se pone reglas, normas. Y la mía particularmente, yo, bueno, si yo voy a pintar, voy a tratar de que mi gesto o mi acción, digamos, pictórica sea lo más pictórica posible. Y en ese sentido, no debería parecer nada más que no sea directamente pintura de manera directa. Entonces, Bien. no debería haber grafo, no debería haber dibujo, en cuanto a la aplicación, ¿no? En cuanto al proceso. Si bien luego uno puede entender que hay líneas, la manera en la que están hechas siempre son con máscaras, con cintas, con, Hay con una serigrafía. cantidad de capas ahí que van emergiendo, eso conversábamos. ¿Qué sucede con tu paleta? Eh, ¿Qué te sucede a vos en esa relación? ¿Cuál es la cuestión de la pintura en sí para vos? En ese ¿El sentido, creo plano, el color? que lo hablamos con muchos amigos, Sí, que de hecho hablamos mucho con Sebas, que lo entrevistaste vos también hace poquito, Camacho, sí, eh, y hablábamos de una frase que creo que es Yuyo Noé, el que lo decía sí. alguna vez, y decía que para él la pintura o lo pictórico era un asunto de color y de superficie. Y creo que ese es como el meollo del asunto, una relación directamente con el color, una búsqueda por el color y por la superficie, no solo el color, sino el color en la superficie. En la super- Entonces, como que en ese sentido es mi comprensión de lo que es lo pictórico, estaría remitido a eso, como algo propio de solo lo pictórico y no de otras, digamos, áreas. Puede ser compartido por otras áreas, pero lo propio de lo pictórico, el asunto de la pintura, es el color y la superficie. Así que nada, yo entiendo un poco la pintura en ese sentido, lo que me permite ampliar un poco la práctica más allá del pincel, ¿no? Que siempre asociamos que un pintor es alguien que pinta con un pincel, con una brocha, o, como que pinta, ¿no? Con una paleta. Y para mí, no sé, de hecho hay obras anteriores a estas que tengo ahora, que son paneles de Durlock, de color en el espacio. Durlock es el material con el que se hacen las paredes, las ¿no? paredes. Y eso para mí evidentemente es un proceso pictórico. No es una pintura en el sentido clásico, pero es pictórico totalmente, porque la búsqueda es color y superficie. Entonces también es una manera de expandir la pintura. Al limitarla a lo que es lo más propio, uno la expanda. De hecho, me encontré y también me demoré un poquito porque dije, ¿cómo podríamos mostrar imágenes
y me acordé que hace muchos años había impreso una especie de portafolio, Ah, no, bien, y estaba como esto. Esto es por lo que como los trabajos anteriores, ¿viste? Que son perfecto. como, Sí, ¿se ve bien? sí, 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 se ve perfecto. Ah, bueno. Son como láminas de Durlock, completamente monocromáticas. Esto fue una muestra que se llamó Bonzo, organizada por... ¿Sabes qué voy a hacer? Quitar los comentarios, perdón. Ah, Así bien, ok. se ve mejor. Ahí está, así se ve la imagen más completa. Listo. Ok. Y, Sí, y nada, eran como toda una serie de ejercicios bastante minimalistas, ¿no? Como muy básicos, de atravesar el color en el espacio y sí. de que el espectador estuviera rodeado por ese color, por el color. Y el Durlock era como genial en ese sentido porque era barato, fácil de usar, como que al mismo tiempo es arquitectura, porque es un pedazo de pared. Y durante mucho tiempo trabajé con Durlock. Así que nada, luego trabajé también con tablas de madera, como más del mundo Sí, del palo de la construcción, pero sí, va por ahí siempre, digamos, un poquito. tuvimos así como un intercambio de palabras respecto a eso que te decía que a mí me parecía que tu obra era conceptual o no, mi pintura conceptual. Bueno, como que tuvimos ahí como un ida y vuelta porque yo había visto un ejercicio que habías hecho en una galería donde la negaste el acceso a la galería Ah, a sí. través de un cubo de madera. Y vos me dijiste, bueno, pero eso yo lo considero pintura. What? Eso fue chévere porque yo estaba, eso en el 2013, me acuerdo que estabas en el programa de La Vitela y conocí a dos chicos en una reunión, es una cosa muy porteña esa, ¿no? Como conoces a alguien en Sí, una fiesta o en una inauguración o qué sé yo, me los presentó otro amigo que también es artista, que es Martín Toussaint, y ellos tenían una galería en el patio del liceo, como ese momento dorado del patio del liceo con galerías sí. por todas partes, que eran unas fiestas impresionantes, y me dijeron, ah, pues nosotros nos vamos a Colombia, porque se iban a Colombia a una feria, ellos son argentinos, y nos gustaría dejar una muestra, son espacios chiquititos, ¿no? Son como de Sí, galerías, pero no de galería de arte, sino las galerías de comerciales de Buenos Aires, que es como sí, son locales comerciales pequeños, digamos. pequeñitos, con vidriera, una vidriera grandota. Y me dijeron, qué bueno sería que mientras nosotros estamos en Colombia mostrando arte argentino, en el espacio en Por, Argentina muestra un colombiano. Entonces, solo que había una inauguración, pero luego el resto del tiempo tiene que verse desde la vidriera porque nadie va a estar para abrir o cerrar la puerta. Entonces dije, bueno, vamos. Y ahí se me ocurrió, tenía unas tablas muy, muy viejas de unas mesas enormes, como unos guacales antiquísimos de la Fundación San Andrés, escoceses, que creo que los trajeron los escoceses en el Symmetry hace como 200 años. Los pedí prestados y lo que hice fue tapiar por dentro la galería. Entonces ni siquiera el día de la inauguración se podía entrar. Uno lo único que veía era como la galería tapiada con estas maderas, ¿no? Eh, y así quedó expuesto el mes o mes y medio de la muestra. No me acuerdo cómo se llamaba Parasitio. Parasitio, esa exposición. Como la idea de armar un sitio dentro de otro sitio, no podía dentro del ser. otro. Sí. Y para mí es eso, es pintura porque es superficie. Es una superficie que se sobrepone. Estaba el A vidrio, luego otra. estaba la madera y luego... El acto de cubrimiento para mí es un acto pictórico, cubrir una superficie con otra. De hecho, lo hablaba muchas veces en clase. Tenía un profesor en Colombia que nos decía todo el tiempo eso. Nos hacía hacer pinturas y Mm. nos hacía colocar las pinturas en el piso, ¿no? Entonces, en primero, segundo semestre, una cosa así, nadie sabía hacer nada, estábamos muy chiquitos. Entonces, todo el mundo hacía sus pinturas hermosas y las colocabas como en el suelo. Y a veces había algunas buenas, qué sé yo, otras no tanto. Y me acuerdo que una vez me dijo, Julián, mire la pintura. Entonces uno miraba la pintura. Y luego nos decía, ahora miren cómo están vestidos. Mira cómo estaba vestido. Y le decía, ahora miren las pinturas. Entonces mirábamos las pinturas. Ahora miren cómo están vestidos. Entonces no, mira, no. Y no entendíamos. Y hasta un punto que alguno entendía, nos está diciendo que combinamos mejor cómo nos vestimos ¿Qué que es lo lo que que estamos está? haciendo en las pinturas. Como que si pudiéramos pasar la pulsión de la ropa al lienzo o al papel, estaría mucho mejor. Funcionaría mejor. Pero es eso, todos pintamos todos los días, porque todos elegimos un color, cubrimos nuestros cuerpos, ¿no? Es eso.
Y hay muchos pintores que se visten mejor de lo que pintan, eso es cierto. Habría que verlo. Bueno, hay una pintora chilena que es Fati que lo tomó en serio y lo que hace es vestir sus pinturas con su ropa. Ah, Esa sí, es sí. una muy buen ejemplo, sí, Mariela. Eh, Así que nada, va por ahí. Creo que el mismo acto de vestir es un acto pictórico, porque hay una pulsión con el color, hay una superficie que cubre nuestros cuerpos y que de una otra manera impide, ¿no? Como que genera ese juego de capas eh, que está bueno. Así que hasta ese nivel para mí se expande lo pictórico. Y, y vos además es como bastante emocional tu trabajo con la pintura, no hay una paleta predeterminada ni sabes en cómo va a finalizar ese trabajo, porque Sí, ¿cómo es el yo, proceso? Compartinos ese proceso. de hecho, tal vez haya que, a ver, ¿por dónde podríamos agarrarlo? Yo no sé si hablaría de lo emocional, hablaría una palabra que está muy mal usada, la usamos tanto que la terminamos gastando, pero que a mí me gusta mucho, que Ujú. es experimental. Bien. Eh, eh, de una u otra manera, dentro de las lógicas de juego en las que yo me he metido, como pintor, como artista, como artista, eh, en esas lógicas, ¿Viste? ¿Viste? sí, es difícil. Bueno, eh, esto queda grabado. Sí, 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 va a quedar grabado y después te voy a hacer como un zoom ahí. Ok, bueno, lo puedes hacer como un mix. Hacemos un juego. Creo que dentro de las reglas de juego, una de como de las cosas que caracterizan mi práctica es que hay una búsqueda profunda de que ese acto o esa acción, que es lo pictórico, ese proceso, no esté determinado por nada que no sea el mismo proceso, siempre, en todos los Mm. sentidos. ¿No? Como de llevarlo al máximo nivel de ni siquiera ya dibujo, porque este es un acto que para mí tiene más relación con el dibujo que con la pintura, sino entonces ahora aplico serigrafía, que son capas de pintura, como tratar de llevarlo incluso a un punto donde pareciera como escaparse de eso. Y también tiene que ver con eso, elegir una paleta de antemano, ¿no? Como elegir un material de antemano, como hacer todo ese ejercicio de pensar una imagen, ¿no? Para luego llevarla a cabo, o tener una imagen en la cabeza o visual, para luego llevarla a cabo, es algo que evito de todas las maneras posibles. Y lo he intentado, intento de todas las maneras posibles. Por ejemplo, ahora lo que estoy haciendo es con el árbol empecé a armar en el círculo cromático, porque justo el árbol de Darwin tiene 12 salidas, tiene 12 ramitas. Y dije, bueno, un círculo cromático de 12 colores, y lo que puedo hacer es que elijo los colores conforme a Darwin. No, no se puede, es un desastre, no, porque el ojo y la mano se van comportando distinto y en la tela funcionan distinto y no, no se pudo. Creí que iba a poder armar como un sistema organizadísimo, metódico, pero lo cierto es que cuando ya estoy en acción, hay cosas que uno tiene que hacer y tiene que hacerlas para saber si están bien o están mal. Y son como muy de momentos, como, no sé, como, bueno, hablamos de cocinar. Cocinar un poquito tiene esa cosa que Sí. está muy genial, ¿no? Como a los que nos gusta cocinar, estás como en la cocina y tienes ingredientes, por ahí tienes una idea que quieres comerte, no sé, voy a decir un plato no vegano, les pido disculpas, no soy vegano, pero no sé, como eh, una carne al horno, alguna cosa así. No, una paella, por ejemplo. ¿Quieres hacer una paella? Y tiene los ingredientes y la paella tiene como unas lógicas de juego que sabes que si el arroz se pasa lo haces de tal manera y no lo nacras, se va a dañar, qué sé yo, y que tienes que tener un fondo y demás. Pero luego lo que le echas al fondo y cómo lo usas y cómo... y permite como un juego que tiene que ver con tu gusto y con tu deseo y con el olor y con las ganas y con la prisa y con todo, que si lo controlas y lo ves, cuando tienes gente que es muy controlada en la cocina, en la comida es aburrida, no es tan rica como Bueno, todo, un ¿no? poco ayer yo me enteré que eras chef porque te hice una comparación con el gato Dumas. Te dije, no, pero en tu obra vos pareciera que lo conoces al gato Dumas, que él hablaba de pizca. ¿Qué es una pizca? No se usa una pizca de algo, se condimenta con todo. Y Sí, es pareciera que estuviera esa expresión y así me el enteré que gato, eras chef.
El gato era genial en ese sentido, porque es como una serie de cocineros y que creo que es como, de una u otra manera, el gusto por cocinar, por pintar, incluso como prácticas terapéuticas, ¿no? Sobre todo ahora que estamos en cuarentena, creo que mucha gente se ha volcado a este tipo de cosas, más allá como de preguntas sobre la profesionalización del arte y demás, es porque sabemos que hay un ejercicio de libertad, o por lo menos un atisbo de libertad dentro de la práctica artística. Nos sentimos libres, nos sentimos contentos, hay como algo en esa libertad que es muy agradable. Y eliminar eso es tonto, porque es como a la larga lo que por lo menos lo que yo busco y lo que me hace sentir a mí. Me invento como un montón de excusas que funcionan como plataforma, Darwin, Mondrian, la muestra de la que hablabas fue en la Galería Miranda Bosch, que se llamó Antes del Mundo, que era como unas frases de Cézanne, que yo Sí, pintaba, pero son excusas, porque a la larga lo único que no quieres pintar. Uno quiere como mirar cómo funciona un blanco más ocre al lado de un blanco más claro y esa pequeña conjunción entre dos superficies o ver cómo el pigmento se posiciona sobre otro o cuando quitas la cinta, que creo que usaron ese video. sí, del video que usamos de avance, que es genial, que pudimos ver ese gesto tuyo que es genial. Y sumado a eso, Leonora Molina hace unos momentos atrás hizo un comentario cuando explicaste tu cuestión con tu relación con la serigrafía, y ella dijo algo así, no la puedo citar porque no lo recuerdo, fue al principio, pero como que siempre llevando las cosas al extremo en tu trabajo, ¿no? Es una serigrafía pequeña, la superficie. Y Bueno, creo que, sí, bueno, son estas características que emergen en tu obra. es chévere esa idea del extremo porque también es lo mismo, es el ejemplo del juego de los niños. Es como, el niño tiene que ser serio, tiene que ser riguroso. No puede ser simplemente una práctica, no, no, no. Esto tiene que como ir hasta el último punto posible. Y creo que es una apuesta que siempre tiene que ser total, ¿no? Y puede salir mal, lo mismo que en la cocina. Si no sabes Sí, exactamente, te quedó salado un día. La próxima por ahí no te va a quedar salado, pero te puede salir salado. He tenido, de hecho, toda la cuarentena estuve tratando, porque en la casa de Debbie Friedman, donde dábamos las clases, siempre había una cena después. Y Debbie pedía un pastrón que es alucinante. Es el mejor pastrón del mundo. Me gusta mucho la comida. bueno, inviten, inviten. Bueno, vamos a invitar, pero quién sabe, de aquí a que haya la Bueno, pandemia. por eso, sin compromiso, mirá. Entonces dije, me lo tomé, la decisión de voy a ser pastrón, voy a ser el mejor pastrón posible y no lo he podido hacer, no me sale el pastrón. Hasta que ya dije, bueno, me rendí, prefiero comprarlo hecho, yo qué sé, a que Debbie vuelva a abrir su casa. Porque hay cosas que sencillamente lo intento, me queda quemado, me quedó salado, me quedó seco, no me quedó bien, cosí. Siempre como un montón de problemas que evidentemente no me funcionan. Porque ahí obviamente hay un riesgo en esa apuesta extrema de la que habla L que está por ahí, que dijiste. Eh, hay un riesgo. La apuesta, uno sabe que puede perder. Y se puede perder. Y está bien. Es como, sí, nada. Pero tampoco no puedes jugar si no apuestas todo. El arte es un juego raro en ese sentido. Y creo que está bueno. Así que nada. De hecho, ahorita estas obras que se ríen como algunos conocidos y amigos, eh, son en tela, en lienzo. Yo nunca había querido pintar en lienzo, no le había sentido, porque alguien, como en el Renacimiento, pintaban en frescos maravillosos, y Tintoretto y Tiziano empezaron a volverse mercachifles, porque básicamente eran mercachifles de obras. Entonces, para poder venderlas, empezaron a pintar estos lienzos para poder enrollar y mandar a todas partes. Pero luego decía, por un artista contemporáneo que sigue pintando en lienzo, ¿para qué va a pintar en lienzo? ¿Por qué seguimos pintando en lienzo? Y luego, entonces empecé, el año pasado trabajaba sobre papel. Entonces, no, el papel, bueno, el papel nada, son carteles, entonces son papeles. Pero el lío es que el papel no se banca tanta pintura. Y ahí es donde empiezas como a darte cuenta, es lo mismo. Sí, puedes decir lo que quieras, pero el papel llega a la quinta, a la décima capa de pintura, se empieza Ella a no lo resiste. especular, se hace pelota. Bueno, vos lo dijiste, que tu relación era una relación como de fracasos en Sí, algún momento de nuestra charla anterior. te Que apuestas eso que está, sí, es cierto. Hay una frase eh, muy linda en Colombia, muy linda y triste, la verdad, pero bueno.
que es perder es ganar un poco. Y creo que uno aprende en el arte un poquito eso, como es Exacto. muy loco, como que me acuerdo de hecho con Eleonora, hubo una feria que se llamó Arte Va Focus, Mm. acá, que era Arte Va, pero como de proyectos especiales, y yo propuse una cosa gigantesca, enorme, y quedó bien, eh, era raro, era demasiado grande, casi no le dejo espacio a mi compañero de stand, me pasé No. de mambo, y era simplemente una especie de madera roja tremenda, gigantesca en el espacio, y creo que me quedó mucho más grande de lo que debió haber sido. Me pasé un poquito. Lo mismo con el Durlock. Me acuerdo que el Durlock, yo estaba feliz con el Durlock, entonces me compré un montón de Durlock. Lo tenía en la casa en un octavo piso, subí el Durlock por las escaleras, porque trabajaba ahí. Un verano, me acuerdo, lo saqué a una terraza que tenía. El Durlock no se puede reutilizar porque es yeso. Una vez que lo Sí, cortaste, se empieza a volver ya. polvo. Es horrible. Ya. Tiré kilos de pedazos de Durlock que se volvieron añicos, como proyectos que se deshicieron antes de, como, y es eso, no hay otra, para mí no hay otra manera, echando a perder se aprende, como, es un poquito eso, como, y lo mismo pasa con la pintura, como, hay pinturas que me gustan más o no, pero, por ejemplo, las cintas que vieron en el video, yo no Mm. sé qué va a haber abajo, no es algo planeado. Yo sé, tengo la forma del árbol, que es esta forma que ven todo el tiempo, que es el árbol de Darwin, Sí. y la empiezo a copiar, arremeto con nuevas capas de pintura, coloco una nueva máscara, capas de pintura, y hay un punto donde tengo un montón, no tengo idea ya visual ni mentalmente de qué va a Ni pasar. recuerdo tampoco te es el recuerdo de cuántas capas pusiste o más o menos ese registro lo tenés. No, no, no. Y creo que, que lo que uno a la larga uno busca es eso, uno busca esa sorpresa. Esa sorpresa es muy linda porque hace poquito había dado una charla sobre Charlene von Heyl, que es una pintora maravillosa, y ella decía, hacemos uso o recursos, de todos los recursos técnicos posibles buscando sorprender, pero no a los espectadores, a nosotros A mismos. uno mismo. Porque uno quiere que sí, exacto, es muy loco eso, como a la larga uno cocina es para uno, eso es lo chévere del Gato Dumas, él cocinaba para él, para decir, ¿no? Como luego los comensales, qué rico, qué sabroso, qué sé yo, muy bien, pero uno tiene una cosa como, uno quiere Es- sorprenderse, y pasa que tengo pinturas a veces que duran 4 meses, hay una que está ahí que no logro terminarla porque no pasa, y otras que pasan dos cositas y no sé qué pasó, pero pasó algo genial. De hecho, la podemos mirar, vamos a acercarnos. sí, 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 te iba a pedir que nos muestres, que paseemos un poco. A ver, ¿esto es así? Sí. Sí. Esta, por ejemplo, que la tienen ahí, se ve un poco azul por la luz de el- era lo mismo, ¿no? Como, y empezó a pasar como todo esto que ves acá, porque Ujú. empecé a bordear con aerosol el borde, sobre la cinta. Entonces lo único que se pintaba realmente era al lado de la cinta. Y al pintar al lado de la cinta, y al poner cintas y cintas, se empezaron a generar esta especie de sombras. Pero lo interesante es que este naranja, en términos reales, está encima de lo que estamos viendo, pero visualmente parece que está abajo. Parece, sí, ¿Sí? ¿Me hago entender? sí que emerge la otra franja, ¿no? Esa. Y empiezan a aparecer como todos esos juegos de sombras y fue como alucinante, no lo planeé. No sé, es eso, esa sorpresa a mí es la que a la larga uno busca. Luego lo intentas hacer en otra, como esta, no sale tan bien, otras cosas, porque una vez que uno trata de capitalizar un recurso, se nota cuando uno trata de capitalizarlo, dice, va a No te, pasar, no, no pasó lo mismo, y no bueno, te es muy lograste loco. sorprender en este. Sí. Acá pasaron otras cosas chéveres, que era como que había una capa abajo y, y entonces el juego de capas es distinto. Ahí se ve. Sí, También se hay ve. una cosa Igual muy... emergió más como un árbol en esta obra. Sí, emergió un árbol como otro esquema. Bueno, estaba donde Ujú. estábamos ahorita viéndola, que Sí, también pasó un poco eso. Son pinturas grandotas. Ahí se ve donde estaba sentado para que vean un poco el formato. sí, es enorme. Sí. Y son de 2,50 por 2 metros. La idea es como que abarcan completamente mi cuerpo, como que todo el espectro visual queda completamente atrapado. Y acá Mm. está que está en proceso, pasa lo mismo, como ahí va por pedacitos, qué sé yo. Sí.
Y nada, van a ser, no sé cuántas van a ser, por lo menos van a ser 12, que quiero que haya como una para cada rama del árbol, pero, pero va un poco de esa manera. Así que bueno, ahí miren un poco las pinturas. Este ha sido todo tu trabajo de cuarentena. Bien, Sí, sí, estoy muy productivo. contento. Esto nos ha hecho mucho bien en ese sentido la cuarentena. Yo sí estoy un poquito enamorado de la cuarentena, tengo que decir. Mm. Me Estás gusta que sea. feliz, estás cocinando, estás pintando. Me voy a habilitar los comentarios para ver si Me alguien nos extraña la quiere. gente, es lo único. Claro, sí, cocinar para amigos, para otros. Sí, 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 eso es muy lindo, sí. Hay que volver a hacerlo. Tenía la esperanza porque cumplo años el próximo miércoles de que abrieran un poquito y hacer una reunión, pero no. Bueno, te No, vamos a mandar saludos de cumpleaños al menos. sí, lo digo por eso. El men- Para que no se olviden, anoten. El próximo miércoles. Igual Facebook ya no nos deja olvidar eso. Este, como habíamos conversado un poco que estabas con esta cuestión de, de tus indagaciones sobre la pintura y demás, y tenías como muy fresco el tema de Yuyo Noé, encontré una frase que me gustó, que te quería compartir, que él estaba hablando de que en la civilización estaba todo en crisis menos la imagen desde el lugar de circulación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que no había como este detenimiento a pensar. Entonces, la voy a leer textual porque si no, no va a funcionar. Creo que el desafío más sutil y problemático proviene de quienes exploran e investigan la imagen misma, los artistas contemporáneos. Y me parece que vos estás como en ese lugar Sí. desde tu trabajo como pintor. Sí, se me fue el nombre porque se dropeó ahí. ¿De quién es este? Noé, Ah, el Yuyo. Ah, ok, de Luis Felipe Noel. Ok, creo que sí, creo que igual hay como una especie de también de lucha con la imagen, con la idea de la imagen. Sé que todo termina siendo una imagen, porque obviamente la imagen tiene una, como una relación directa con el ojo, es un imagos, ¿no? Pero creo que por lo menos a mí lo que me interesa la pintura, y que de una u otra manera quiero que sea como lo más importante a la hora de ese producto final, es como la evidencia de un proceso pictórico, de ese proceso del que estoy hablando. Más allá de la imagen final que queda, de si es linda, si se generó, si se compone o no, como una imagen, me interesa que es simplemente como una especie de rastro o de registro de un proceso pictórico. Creo que hay una especie de incomodidad para mí con la imagen. Creo que me incomoda mucho la imagen. De hecho, durante mucho tiempo hice un tipo de pintura que no tenía, que casi que era nada, monocromo. Igual cualquiera me diría, bueno, también es una imagen, sí, es cierto, es una imagen, pero evidentemente hay una incomodidad ahí en ese sentido, de pensar la imagen. Porque siento que la imagen, hay algo ahí raro, ¿no? Muy comunicacional, o muy poco experimental desde el lado de la visualidad, ¿no? La imagen sirve para comunicar, comunica un montón de cosas, está ahí. Hay grandes artistas de la imagen, ¿no? Sobre todo sí, fotógrafos maravillosos eh, que hacen este tipo de trabajo, pero siento que la pintura, y como en su propia práctica, en sus propias posibilidades técnicas y también no técnicas solamente de lo manual o del oficio, sino también en sus posibilidades materiales, no son solo imagen. Hay algo en la pintura que no, que se le escapa a la imagen. Hay algo que nos gusta de la pintura que no es imaginístico, que no es semiótico, ¿no? Y es ahí eso, tal vez es una fe, una especie de esperanza, pero creo que hay algo hermoso en eso, y creo que es lo que nos gusta un poco la pintura, ¿no? Como siento que cuando miramos, no sé, pensemos en una pintura súper clásica, Caravaggio, o tenemos una imagen genial, de barroco que parecen fotografías, sí, sí, ¿no? Pero luego cuando te paras frente a eso, es otra cosa. Me acuerdo, de hecho, que lo hablamos con Sebas Camacho. Eh, sí, David nunca había ido a Madrid y fue hace poco a Madrid a visitar a su hermana y estuvo pasado por Madrid
y visitó la Guernica de Picasso. Todos conocemos la imagen de la Guernica, o sea, hay camisetas, hay pósters, afiches, de todo con la Guernica, ¿no? Esa imagen ya está, la conocemos, la entendemos, hay discursos sobre esa imagen. Cuando te paras frente a esa cosa, no es solo la imagen lo que está bueno. Hay otra experiencia con esa obra que supera lo semiótico, que está en el orden del tacto, de lo táctil, de la superficie, el chorreón de la tela, el tamaño de la tela que se está viniendo abajo de lo grande que es, incluso la misma experiencia de verla con un guardia que te dice que no te puedes acercar. Como que hay un montón Sí. de cosas. Bueno, Benjamin lo llama Laura, muy religiosamente, en la fotografía. Y es eso, siento que la Laura, que Benjamin la llamaba el aquí y ahora de las cosas, el presente total de la obra, que se pierde en la fotografía y en la imagen, en la producción de imagen, creo que la pintura lo tiene. Y hay algo ahí que a mí me emociona profundamente. Tal vez es muy romántico o nostálgico, pero es hermoso eso. O por lo menos para mí lo es. Creo que lo es para mucha gente, evidentemente, si no la pintura no tendría sentido. No sé si te ha pasado a vos, Vane, que, sabes, todos conocemos piezas de la historia del arte, ¿no? A mí me ha pasado un par de veces. Cuando uno viaja, para los colombianos no era tan fácil viajar, nunca ha sido. Todos los argentinos tampoco. Sí, es cierto. Bueno, nos compartimos algunos Algunas dolores. raíces. Pero cuando viaja como y vas a un museo famoso, acá igual ustedes lo bueno es que tienen el Bellas Artes, que es una maravilla y hay cosas geniales. Pero me Sí. acuerdo que estuve en una residencia en Madrid en el 2007, pasé una semana, me hospedó un amigo y pude ir y como nada, me fui al Prado, como todo el mundo, y me paré, me acuerdo, llegué a la sala de las Meninas de Velázquez, ¿no? Más Velázquez, ya sabía, había hecho universidad de historia del arte, toda esta especie como de conocimiento técnico, Académico. histórico, teórico, pero me paré al frente y fue como, ah, Wow. esto es otra cosa. Es Yo no, otra cosa. yo no sabía, yo no conocía las meninas. Como que Mm. no hay manera. Y les pasa un montón, de hecho, a todo el mundo me acuerdo, no sé, me pasó lo mismo con Van Gogh, que la oreja, toda la Sí, historia, que la misma. el cliché, a todos les gustan los girasoles, bueno, todo el mundo sabe quién es Van Gogh. Y me acuerdo que también fui a Francia, en ese mismo viaje, como que recorrí algunos museos y entré L'Orsay. a l'Orsay. Fue en el Orsay y me lloré, pero no de Sí. tristeza emocional, sino de conmoción visual. Dije, no puede ser algo tan hermoso en la vida. Este señor era muy sensible, era como un nivel de... Era una cosa muy, muy hermosa. Y esa experiencia, esa sensación no la podemos captar. A mí me No. sucedió Y no es la cuando imagen. pude conocer. No, no, es el estar ahí. Me Sí. sucedió en el Orangerie, Ah, con mira. las, Ah, claro. estar ahí rodeada en 360 de las obras fue como, Sí, 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 nunca sí. entendí nada. Son experiencias de otro tipo, totalmente. Y a la larga uno está buscando esa sorpresa es la que uno está buscando todo el tiempo. Como volver a sorprenderse, que es la misma que yo busco pegando cintas, haciendo ridiculeces acá, ¿no? Inventos bastante poco ortodoxos, pero es la misma que uno busca como espectador. La Bueno, misma. esa misma es la que queremos ver cuando la cuarentena lo permita y Miranda Bosch también nos lo permita, que organice tu próxima muestra con todo esto que tenés ahí, que te está Sí, rodeando. sí, La como dicen, comprometemos a Leonor ahora. por ahí está, ¿viste? Tocó hacer la muestra. No, la teníamos programada, pero Eleonora más bien es que tiene que inventar entonces la vacuna pronto para que todo salga rápido. Sí. Bueno, Julián, llevamos 50 minutos Ah, conversando. perdón. No, espectacular. O sea, a mí se me pasó el tiempo, pero lo que no quiero es que se nos corte sin despedirnos como corresponde, Muchas sin gracias. agradecerte por haber aceptado este encuentro, esta conversación y que nos compartas tu trabajo. No, bueno, muchísimas gracias, Vane, y a Marcela y bueno, a todo el grupo del equipo. Así que, bueno, cualquier cosa, creo como estamos en Instagram, me Sí, presento nos vamos a... yo y no dejen de escribirnos.
Ahí de la galería te están diciendo un lujo esta charla y que están trabajando en eso, en la muestra. No sé si en la vacuna o en la muestra, pero estamos trabajando en eso. En la vacuna sería buenísimo. Eh, pero bueno, Bueno, muchísimas gracias. Está buenísimo como esto que nos permite la cuarentena, este tipo de conocer, cosas. sí, conocerte un poco más, conocer tu proceso y parte de tu obra nueva. Gracias, Iván. Bueno, Julián, muchas gracias. Beso enorme. La vacuna escribieron, buenísimo. Sí, No la vacuna olvides está trabajando. los ¿Viste? mensajes. Arte y Ahora, ciencia. Era lo que hablábamos antes, arte y arte y ciencia, ciencia. Julián. Tengo que decir que no recomendaría usar una vacuna inventada por mí, pero bueno, ¿Cómo? Si estás trabajando con el árbol de Darwin. No seas humilde. sí, estoy en ese nivel un poco básico todavía. Bueno, por ahí voy a Bueno, donar plasma más bien, porque como ya la tuve, ah, entonces donar plasma. es verdad, podrías empezar al menos por ahí. Sí, eso es cierto. Bueno, Bueno, chicos, Julián, beso grande. Nos hasta vemos. luego. Chau, Adiós. chau. Chao.